Los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta, pero apenas hemos explorado una fracción mínima de ellos. Lo que yace en las profundidades sigue siendo un enigma aterrador, un lugar donde la luz nunca llega. La presión puede aplastar el acero, y las leyes de la física parecen no existir. Durante siglos, marineros de todas partes del mundo han regresado con relatos que hielan la sangre, historias tan inquietantes que muchos jamás se atrevieron a contarlas en público, por miedo a ser tachados de locos. Pero lo que escucharás hoy es diferente. Son testimonios oficiales, registrados en bitácoras navales y confirmados por tripulaciones enteras. Encuentros que transformaron para siempre la vida de quienes los presenciaron. Fantasmas marinos, barcos que provienen de realidades paralelas, criaturas imposibles surgidas del abismo, rituales prohibidos y horrores que jamás deberían ser despertados. Quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir las 7 historias más extrañas y aterradoras jamás contadas por hombres de mar. Yo soy el guardián de secretos. Y prepárate, porque después de escuchar lo que sigue, ya nunca volverás a mirar el océano de la misma manera. Primera historia. El pecio que no debería existir. Marzo de 1987. El carguero Esperanza del Norte navegaba por el Atlántico Norte cuando el sonar detectó algo imposible. A 3,000 metros de profundidad, encontraron los restos del Santa Isabel, un galeón español que, según todos los registros históricos, se hundió en el Pacífico en 1642. El capitán Miguel Herrera, veterano de 30 años en el mar, decidió investigar. Lo que encontraron los desafió por completo. El barco estaba perfectamente conservado, como si apenas hubiera sido hundido ayer. Pero lo más perturbador vino después. Cuando enviaron el robot submarino para explorar, las cámaras mostraron algo que hizo que varios tripulantes vomitaran. En la cubierta del galeón, había figuras humanas de pie, completamente inmóviles, mirando hacia arriba. Sus ropas del siglo XVII ondeaban suavemente en las corrientes marinas, como si estuvieran vivos. El operador del robot, Carlos Mendoza, dirigió la cámara hacia una de las figuras. Era un hombre de mediana edad, con barba, vestido como un oficial español. Sus ojos estaban completamente blancos, pero seguían el movimiento de la cámara. Cuando el robot se acercó más, el hombre abrió la boca y comenzó a mover los labios, como si estuviera hablando. «Capitán», gritó Mendoza, «está tratando de decirnos algo». Herrera se acercó a la pantalla. Durante los siguientes 10 minutos, observaron cómo toda la tripulación fantasma del galeón se reunía en cubierta, señalando hacia la superficie, moviendo desesperadamente los brazos como si quisieran advertirles de algo. De repente, todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo. Miraron directamente a la cámara y, al unísono, señalaron hacia el norte. Luego, una por una, comenzaron a desvanecerse hasta que el barco quedó completamente vacío. Herrera ordenó cambiar el rumbo, inmediatamente hacia el sur. 3 días después, se enteraron por radio que una tormenta devastadora había golpeado exactamente la zona hacia donde los fantasmas habían señalado, hundiendo 2 barcos y matando a 47 personas. ¿Cómo sabían esos espíritus del pasado lo que iba a suceder? ¿Y por qué un barco hundido en el Pacífico apareció en el Atlántico, separado por siglos y miles de kilómetros? El Santa Isabel nunca volvió a aparecer en el sonar, como si hubiera cumplido su misión de advertencia y hubiera regresado a las sombras del tiempo. Segunda historia. La isla que cambia de lugar. Todos conocen las historias de islas que aparecen y desaparecen, pero lo que le ocurrió al pesquero Marisol, en 1994, va mucho más allá de cualquier explicación racional. El capitán José Ramírez y su tripulación de 8 hombres estaban faenando cerca de las Azores, cuando una densa niebla los envolvió completamente. Cuando ésta se desvaneció, se encontraron frente a una isla que no aparecía en ninguna carta náutica. La isla era hermosa, cubierta de vegetación tropical exuberante y con una playa de arena dorada.
Pero había algo inquietante en su perfección. Era como si alguien hubiera diseñado la isla ideal y la hubiera colocado allí. Decidieron explorarla. Al desembarcar, notaron que no había sonidos de animales, ni siquiera insectos. El silencio era absoluto y opresivo. En el centro de la isla, encontraron una aldea abandonada con casas de estilo colonial español, perfectamente conservadas pero cubiertas de una fina capa de polvo. En la plaza central había una fuente con una inscripción en latín, que Ramírez, que había estudiado en seminario, pudo traducir. Aquellos que buscan el paraíso, encontrarán su infierno. Mientras exploraban las casas, el marinero más joven, Pedro Salinas, encontró un diario en una de las habitaciones. Estaba escrito en español, pero las fechas no tenían sentido. Hablaba de eventos que habían ocurrido en el futuro, describiendo con precisión la llegada del Marisol y mencionando a cada tripulante por su nombre. La entrada más perturbadora decía: «Hoy llegó el barco que esperábamos. El capitán Ramírez tiene una cicatriz en forma de media luna en la mano izquierda. Pedro llevaba una camisa azul con un agujero en el codo. Todo está sucediendo exactamente como lo vimos en nuestros sueños. Mañana comenzará la ceremonia. Los elegidos deben quedarse. Los demás, alimentarán al mar». Ramírez se miró la mano. Allí estaba la cicatriz, resultado de un accidente de la infancia. Pedro se miró la camisa. El agujero estaba exactamente donde decía el diario. Corrieron de vuelta al barco, pero cuando llegaron a la playa, su embarcación había desaparecido. En su lugar, había docenas de barcos de diferentes épocas, galeones españoles, barcos de vapor del siglo XIX, yates modernos, todos aparentemente abandonados. En la arena había rastros de hogueras recientes y huesos humanos dispersos, huesos que todavía tenían restos de carne fresca. Cuando cayó la noche, comenzaron a escuchar cantos en un idioma que nunca habían oído. Las voces venían de la jungla, acercándose lentamente. Ramírez y su tripulación se refugiaron en una de las casas, pero los cantos se hicieron más fuertes, más intensos. A través de las ventanas, vieron procesiones de figuras encapuchadas llevando antorchas, dirigiéndose hacia la plaza. En el centro, habían encendido una hoguera masiva. Las figuras comenzaron a danzar alrededor del fuego, y sus movimientos no parecían humanos. De repente, una de las figuras se detuvo y miró directamente hacia la casa donde se escondían. Aunque no podían ver su rostro bajo la capucha, sintieron que los había visto. La figura señaló hacia ellos, y toda la procesión se dirigió hacia la casa. Ramírez cerró los ojos y comenzó a rezar con más fervor del que había sentido en toda su vida. Cuando los abrió, estaban de vuelta en su barco, navegando bajo un cielo estrellado. La isla había desaparecido completamente, pero en el bolsillo de Pedro estaba el diario, y en la última página, escritas con tinta fresca, había nuevas líneas. Regresarán. La isla los esperará. El mar siempre cobra lo que se le debe. 3 años después, Pedro Salinas desapareció durante una tormenta. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero testigos en otros barcos aseguran haber visto una isla misteriosa en el área donde se perdió, y una figura solitaria en la playa, haciéndoles señas para que se acercaran. Tercera historia. Los susurros del abismo. En 2001, el submarino de investigación, Abyssal III, estaba realizando un estudio del fondo marino en la fosa de las Marianas, cuando detectaron algo que cambiaría para siempre la comprensión que tenemos de las profundidades oceánicas. El doctor Elena Vázquez, marinebióloga, lideraba la expedición junto con el piloto veterano Robert Chen. A 10,000 metros bajo la superficie, más profundo de lo que cualquier ser humano había llegado antes, sus instrumentos captaron algo imposible: sonidos organizados, casi como voces. Al principio pensaron que era interferencia de radio, pero cuando aislaron las frecuencias, se dieron cuenta de que los sonidos venían directamente del fondo oceánico. No solo eso, sino que parecían estar respondiendo a su presencia. «Elena», susurró Chen, «esto no puede ser real». Los sonidos se intensificaron cuando encendieron las luces exteriores del submarino. Lo que vieron los dejó sin aliento. En el suelo del océano,
perfectamente alineadas en filas geométricas. Había estructuras que parecían construcciones artificiales, pero no eran de ningún material conocido en la Tierra. Las estructuras brillaban con una luz fosforescente azul verdosa, pulsando rítmicamente como si estuvieran respirando, y de ellas emanaban los sonidos. Una mezcla entre música, conversación y algo más primitivo, algo que tocaba directamente el centro del terror humano. Vázquez decidió enviar un mensaje acústico de respuesta, siguiendo protocolos básicos de comunicación científica. Emitió una secuencia simple de tonos repetitivos. La respuesta fue inmediata y aterradora. Todos los sonidos del abismo se detuvieron al mismo tiempo, creando un silencio absoluto que duró exactamente 30 segundos. Luego, comenzó una cacofonía ensordecedora de voces que gritaban en lo que parecían ser docenas de idiomas diferentes, algunos reconocibles, otros completamente extraños. Pero lo más perturbador vino después. Entre las voces, Chen escuchó claramente la voz de su hermano, quien había muerto en un accidente naval 5 años antes. Robert, ven con nosotros. Aquí abajo es donde perteneces. El mar te llama a casa. Vázquez vio cómo Chen comenzó a operar los controles para acercarse más a las estructuras, como si estuviera en trance. Tuvo que forcejear con él físicamente para recuperar el control del submarino. Robert, no es real. Lo que sea que esté ahí abajo está jugando con nuestras mentes. Pero Chen seguía murmurando. Mi hermano está esperándome. Todos están esperándonos. Mientras luchaban por el control, las estructuras en el fondo comenzaron a moverse. Se alzaron del suelo oceánico como enormes tentáculos bioluminiscentes, estirándose hacia el submarino. Los sonidos se volvieron más intensos, más seductores. Vázquez logró tomar control completo e iniciar el ascenso de emergencia, pero las construcciones los siguieron, estirándose cada vez más alto, como si trataran de alcanzarlos antes de que escaparan de su influencia. Durante todo el ascenso, que duró 3 horas agonizantes, Chen siguió susurrando nombres de personas muertas, como si estuviera teniendo conversaciones con ellos. Vázquez tuvo que sedarlo cuando comenzó a golpear las paredes del submarino, gritando que quería regresar. Cuando finalmente llegaron a la superficie, Chen había entrado en coma. Los médicos no encontraron nada físicamente malo con él, pero no despertó durante 6 meses. Cuando finalmente lo hizo, había cambiado completamente. Hablaba en susurros sobre los que esperan abajo. Dibujaba compulsivamente símbolos geométricos complejos que no significaban nada para los expertos, y se negaba categóricamente a acercarse al océano. 3 años después, Chen desapareció de su casa. Su auto fue encontrado en un acantilado cerca del mar, con las llaves aún en el contacto, y una nota que decía simplemente: «Es hora de volver a casa». Vázquez nunca publicó oficialmente los resultados de la expedición. Las grabaciones fueron clasificadas por el gobierno, y ella fue transferida a un proyecto de investigación terrestre, pero en entrevistas no oficiales, siempre termina con la misma advertencia. Hay cosas en las profundidades que es mejor dejar sin disturbar. ¿Sientes como el mar comienza a revelar sus secretos más oscuros? Estas son solo las primeras 3 historias, y ya hemos visto fantasmas del pasado que pueden predecir el futuro, islas que existen fuera del tiempo y del espacio, y entidades abisales que conocen nuestros nombres y nuestros miedos más profundos. Pero esto es solo el comienzo. Las siguientes 4 historias son aún más perturbadoras, más inexplicables. Hablaremos de barcos que navegan entre dimensiones, criaturas que pueden adoptar formas humanas perfectas, rituales prohibidos que despiertan horrores ancestrales, y un encuentro final que cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Si ya sientes que el océano nunca volverá a ser el mismo para ti, te advierto, todavía no has escuchado lo peor. Las historias que siguen han llevado a algunos de sus testigos a la locura, y a otros a desaparecer misteriosamente poco después de contar su experiencia. ¿Te atreves a continuar este viaje hacia las profundidades más aterradoras de nuestro planeta? Porque una vez que conozcas estas verdades, no hay vuelta atrás. El mar sabrá que sabes sus secretos, y comenzará a buscarte.
Permanece conmigo. Las siguientes 4 historias te mostrarán que la realidad que creemos conocer es solo la superficie de un océano de horrores que se extiende mucho más allá de nuestra comprensión. Cuarta historia. El barco que navega entre mundos. En 1999, el capitán mercante Alexander Petrov experimentó algo que desafía todas las leyes conocidas de la física y la realidad. Navegando por el mar de Bering durante una tormenta particularmente violenta, su carguero Vladivostok fue golpeado por una ola gigantesca que debería haberlo hundido. En lugar de eso, cuando la ola se retiró, se encontraron en aguas completamente calmas bajo un cielo de color púrpura que nunca había visto antes. Las estrellas formaban constelaciones completamente diferentes, y había 2 lunas en el cielo. Esto no es nuestro mundo, murmuró su primer oficial, Dmitry Kozlov, y todos en el puente estuvieron de acuerdo. A lo lejos, vieron otro barco acercándose. Era idéntico al suyo en todos los aspectos, hasta la última marca de óxido. Cuando se aproximó lo suficiente, pudieron ver su propia tripulación en la cubierta del otro barco, mirándolos con la misma expresión de shock y confusión. Los 2 barcos se posicionaron lado a lado. Petrov se encontró cara a cara con él mismo. El otro Petrov tenía una cicatriz que se extendía desde su ojo izquierdo hasta la comisura de su boca. Una cicatriz que él no tenía. ¿De dónde vienen?, preguntó el Petrov con cicatriz. Del mar de Bering, respondió Petrov. Una tormenta nos trajo aquí. ¿Y ustedes? Una batalla, dijo el otro. Nuestro mundo está en guerra. Los océanos han despertado y están reclamando la tierra. Llevamos 3 años huyendo. El primer oficial del otro barco, que también era Kozlov pero con una barba gris que el suyo no tenía, se acercó al borde. En nuestro mundo, los barcos como este son la única esperanza. Navegamos entre las realidades, buscando un mundo donde el mar aún esté dormido. Durante las siguientes horas, las 2 tripulaciones intercambiaron historias. El otro mundo era una pesadilla acuática, donde criaturas gigantescas habían emergido de las profundidades para reclamar el planeta. Las ciudades costeras habían sido devoradas, y los sobrevivientes vivían en barcos, constantemente en movimiento. Pero encontramos una forma de escapar, explicó el Petrov con cicatriz. Hay puntos en el océano donde las realidades se tocan. Lugares donde, si sabes cómo navegarlos, puedes saltar entre mundos. Le mostró a Petrov un mapa extraño, marcado con símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Estos son los puntos de cruce. Pero ten cuidado. No todos los mundos que encontrarás son mejores que el tuyo. Mientras hablaban, Petrov notó algo inquietante. Algunos miembros de la otra tripulación no se veían correctos. Sus movimientos eran demasiado fluidos, sus ojos demasiado brillantes, y a veces parecía que sus formas se difuminaban en los bordes. ¿Qué les pasó a esos hombres?, preguntó en voz baja. El otro Petrov siguió su mirada y suspiró. El viaje entre mundos cobra su precio. Algunos de nosotros hemos estado saltando demasiado tiempo. Ya no somos completamente humanos. El mar deja su marca en nosotros. De repente, el agua alrededor de ambos barcos comenzó a burbujear violentamente. El Petrov con cicatriz gritó: «Nos encontró. Tienen que irse ahora». «¿Qué los encontró?», gritó Petrov de vuelta. «El leviatán dimensional. Se alimenta de los viajeros entre mundos». El agua se tornó negra como la tinta, y desde las profundidades emergió algo que era demasiado grande para ser real. Tentáculos del grosor de edificios se alzaron hacia la superficie, pero lo más aterrador era que parecían estar hechos del mismo material del espacio entre las estrellas, una oscuridad que dolía mirar directamente. El otro barco activó lo que parecía ser un motor imposible, y literalmente se desvaneció de la realidad, dejando solo ondas en el agua. Petrov y su tripulación se quedaron solos frente a la criatura. Los tentáculos se acercaron a su barco, pero en lugar de atacar, uno de ellos se alzó frente al puente. En su superficie, aparecieron imágenes como en una pantalla, otros mundos, otros océanos, otros horrores. Vieron un mundo donde el agua era ácida y disolvía todo lo que tocaba.
otro donde los barcos navegaban por mares de sangre bajo lluvia de fuego, un tercero donde el océano estaba poblado por versiones grotescamente deformadas de sí mismos, y luego vieron su propio mundo, su propio barco, pero desde arriba, como si la criatura los estuviera observando desde otra dimensión. La criatura se hundió lentamente, y cuando las aguas se calmaron, se encontraron de vuelta en el mar de Bering bajo su cielo familiar. La tormenta había pasado, y todo parecía normal, pero Petrov nunca pudo olvidar lo que había visto. Y 3 meses después, comenzó a notar cambios en algunos de sus tripulantes. Sus movimientos se volvían más fluidos, sus ojos más brillantes, exactamente como los miembros de la otra tripulación que habían estado viajando demasiado tiempo entre mundos. Porque había una cosa que el otro Petrov no le había dicho. Una vez que has viajado entre realidades, nunca puedes estar completamente seguro de en cuál de ellas realmente perteneces. Quinta historia. La mujer que no era humana. El yate de lujo Sirena Azul encontró a la mujer flotando en aguas abiertas del Caribe en 2003, a más de 200 millas de la costa más cercana. No había restos de naufragios, ni chalecos salvavidas, ni explicación alguna de cómo había llegado hasta allí. Era hermosa de una manera que parecía casi irreal. Piel perfecta, cabello negro como la medianoche, ojos del color exacto del mar en calma. Cuando la subieron a bordo, estaba consciente pero aparentemente en shock, temblando y murmurando en un idioma que nadie reconocía. El capitán Thomas Morrison y su tripulación de 5 hombres decidieron llevarla al puerto más cercano, pero ella parecía aterrorizada por la idea. Señalaba hacia el agua y repetía una palabra que sonaba como hogar en su idioma extraño. La mujer, que se identificó como Nerida, se adaptó sorprendentemente rápido a la vida en el barco. En menos de 48 horas, hablaba inglés con fluidez, aunque con un acento que nadie podía identificar. Conocía términos náuticos que incluso marineros veteranos no habían escuchado antes, y tenía una comprensión intuitiva del mar que rayaba en lo sobrenatural. Podía predecir cambios en el clima horas antes de que aparecieran en el radar. Sabía exactamente dónde encontrar los mejores bancos de peces, y parecía comunicarse con delfines y ballenas, como si hablara su idioma, pero había algo inquietante en ella. Nunca comía durante el día, y por las noches, los tripulantes la escuchaban moverse por cubierta con pasos que sonaban diferentes, más ligeros, pero al mismo tiempo producían ecos metálicos extraños. El marinero Jake Stevens fue el primero en notar que Nerida nunca parpadeaba. Podía mantener los ojos abiertos durante horas, sin mostrar signos de sequedad o fatiga, y cuando dormía, lo hacía con los ojos completamente abiertos, como si estuviera vigilando algo. Una noche, Stevens decidió observarla en secreto. Lo que vio lo llenó de horror. Alrededor de las 3 a.m., Nerida se dirigió a la barandilla del barco. Bajo la luz de la luna, su piel comenzó a cambiar. Tomó una tonalidad azul verdosa iridiscente, y aparecieron patrones de escamas que brillaban con luz propia. Sus dedos se alargaron y desarrollaron membranas, y cuando abrió la boca para respirar, Stevens pudo ver hileras de dientes afilados como navajas, pero lo más aterrador era sus ojos. Se habían vuelto completamente negros, como pozos sin fondo, y cuando miró hacia el agua, criaturas marinas comenzaron a emerger, primero peces, luego tiburones, y finalmente cosas que Stevens no pudo identificar, formas serpenteantes con demasiados ojos, tentáculos que terminaban en lo que parecían manos humanas, y algo que podría haber sido una ballena, si no fuera por las extremidades articuladas que se extendían de su cuerpo. Nerida extendió sus brazos hacia estas criaturas, y ellas respondieron acercándose al barco. Durante toda la noche, permanecieron allí, como un ejército silencioso esperando órdenes. Stevens intentó despertar al capitán, pero descubrió algo horrible. Todos los demás tripulantes estaban en sus camas, pero no estaban dormidos. Estaban inmóviles, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo, respirando de manera casi imperceptible. Parecían estar en algún tipo de trance. Cuando Stevens regresó a cubierta, Nerida estaba mirándolo directamente.
Su voz, cuando habló, no salía de su boca, sino que resonaba directamente en su mente. No deberías haber visto eso. Stephen James Stevens, nacido el 15 de marzo de 1971, en Portland, Oregon, hijo de Margaret y Robert Stevens. Tienes una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando te caíste de tu bicicleta a los 7 años. Stevens nunca había mencionado nada de esta información personal a nadie en el barco. ¿Qué eres?, logró susurrar. Soy lo que ustedes llaman leyenda, respondió Nerida, su forma regresando lentamente a su apariencia humana. Mi pueblo ha estado observando a los suyos durante milenios. Ocasionalmente, uno de nosotros decide caminar entre ustedes, para entender mejor a aquellos que contaminan nuestros océanos. ¿Vas a matarnos? Nerida sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que Stevens había visto en su vida. ¿Matar? No, pero ustedes han visto demasiado. Necesito asegurarme de que mantengan mis secretos. Tocó la frente de Stevens con un dedo que ahora terminaba en una garra, y él sintió como si 1000 agujas de hielo perforaran su cerebro. A la mañana siguiente, Stevens despertó en su camarote sin recordar nada de la noche anterior. Nerida había desaparecido, y el capitán Morrison insistía en que nunca habían rescatado a ninguna mujer, pero Stevens sabía que algo había pasado. Tenía pesadillas recurrentes sobre criaturas marinas, y desarrolló una fobia inexplicable al agua. Lo más perturbador era que a veces, cuando se miraba en el espejo, veía brevemente patrones de escamas en su piel que desaparecían cuando parpadeaba. Años después, trabajando en un puerto diferente, Stevens vio a Nerida entre la multitud. Se veía exactamente igual, sin haber envejecido ni un día. Cuando sus ojos se encontraron, ella le sonrió y desapareció entre la gente. Esa noche, Stevens encontró una concha marina en su almohada. Cuando la puso contra su oído, en lugar del sonido del océano, escuchó su propia voz susurrando: «Recuerda tu promesa. El mar siempre está escuchando». Sexta historia. El ritual prohibido. En 2005, el barco de investigación arqueológica Navegante Eterno estaba investigando ruinas submarinas cerca de las Islas Bimini, cuando descubrieron algo que hubiera sido mejor dejar enterrado bajo las arenas del tiempo. El doctor Marcus Chen, arqueólogo marino, dirigía una expedición para estudiar lo que se creía eran estructuras precolombinas. Lo que encontraron era mucho más antiguo y mucho más peligroso. A 40 metros de profundidad, parcialmente enterrada en el lecho marino, había una estructura circular masiva, hecha de un material negro que parecía absorber la luz. No era piedra, no era metal, era algo completamente diferente, y cuando tocaba el agua marina, emanaba una fosforescencia verde pálida que hería los ojos. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que no correspondían a ninguna civilización conocida. Eran símbolos que parecían moverse cuando no los mirabas directamente, y que causaban dolores de cabeza severos a cualquiera que intentara estudiarlos por periodos prolongados. Chen decidió que necesitaban levantar la estructura completa para estudiarla apropiadamente. Fue la decisión más terrible de su carrera. Cuando las grúas del barco comenzaron a extraer la estructura del lecho marino, las cosas empezaron a salir mal inmediatamente. El mar alrededor del barco se volvió de un color verde enfermizo, y comenzaron a aparecer peces muertos flotando en la superficie. No solo peces comunes, sino especies de aguas profundas, que nunca deberían haber estado a esa profundidad. El especialista en lenguas antiguas del equipo, el profesor William Harker, había estado trabajando febrilmente en la traducción de los símbolos. Cuando finalmente descifró una sección, su rostro se volvió completamente pálido. «Doctor Chen», dijo con voz temblorosa, «necesitamos devolver esto al agua inmediatamente». «¿Por qué? ¿Qué dicen los símbolos?» «No son instrucciones. Son una advertencia. Y también una invocación. Dice que esta estructura es un sello, una prisión para algo que está esperando. Y que cuando vea la luz del sol por primera vez en 10.000 años, no pudo terminar la frase porque en ese momento, la estructura completa emergió del agua. Lo que sucedió después desafía toda explicación racional. El aire alrededor del barco
se volvió denso y viscoso, como si estuvieran respirando jarabe. El cielo comenzó a oscurecerse, pero no con nubes normales. La oscuridad se extendía desde un punto directamente sobre la estructura, formando patrones geométricos imposibles, que dolían al cerebro mirarlos. Los instrumentos electrónicos comenzaron a funcionar mal, pero no de manera aleatoria. Los radar comenzaron a mostrar formas masivas moviéndose bajo el agua, aproximándose desde todas las direcciones. Las radios captaban voces en idiomas que sonaban más antiguos que la humanidad misma, y luego comenzaron los cambios en la tripulación. El primer oficial, David Park, comenzó a hablar en el mismo idioma que estaba inscrito en la estructura. Palabras que nunca había aprendido salían de su boca con fluidez perfecta, y cuando Chen le preguntó qué estaba diciendo, Park respondió con una sonrisa que no era suya. Estoy recitando la bienvenida para aquellos que han estado esperando tanto tiempo en la oscuridad. Otros miembros de la tripulación comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Se reunían en grupos, susurrando en ese idioma ancestral, dibujando los mismos símbolos de la estructura en cualquier superficie que encontraran. Sus ojos desarrollaron un brillo verde pálido, que coincidía exactamente con la fosforescencia de la estructura. Chen se dio cuenta de que estaban siendo poseídos o controlados por algo, pero cuando intentó usar la radio para pedir ayuda, descubrió que no podía hablar correctamente. Cada vez que trataba de explicar la situación, las palabras que salían de su boca eran en ese idioma antiguo. La estructura, ahora completamente fuera del agua, comenzó a abrirse como una flor siniestra. Sus pétalos eran segmentos de la pared circular que se desplegaron para revelar un interior hueco lleno de una oscuridad que parecía tener substancia propia. De esa oscuridad emergió algo que Chen sabía que nunca podría describir adecuadamente a nadie. No era una criatura en el sentido tradicional. Era más como una presencia, una fuerza de voluntad malévola, que había tomado forma física, solo para poder interactuar con nuestro mundo. Tenía aspectos de pulpo gigante, de serpiente marina, de algo que podría haber sido humano en un pasado imposiblemente distante. Pero sobre todo, tenía ojos, cientos de ellos, de todos los tamaños, distribuidos por toda su forma cambiante. Y todos esos ojos estaban llenos de una inteligencia antigua y maligna. Cuando la criatura habló, no usó sonido. Sus palabras aparecían directamente en la mente de Chen. 10 milenios he esperado en las profundidades frías. 10 milenios desde que los últimos sacerdotes de Mu me ofrecieron sacrificios dignos. Y esto es lo que la raza humana me envía ahora, estos especímenes débiles. Chen se dio cuenta de que la estructura no era solo una prisión, era un altar, y su equipo arqueológico había completado involuntariamente un ritual de invocación que había estado inactivo durante 10.000 años. La criatura se alzó completamente del agua, y Chen pudo ver que su tamaño real era imposible. Parte de ella seguía en el océano, extendiéndose hasta profundidades que no podía calcular. Lo que había emergido era solo una fracción de su verdadera forma, pero servirán para empezar, continuó la presencia en su mente. A través de ellos, recuperaré mi poder. A través de ellos, reclamaré los océanos que una vez fueron míos. Uno por uno, los miembros de la tripulación se dirigieron al borde del barco y saltaron al agua. No se ahogaron. En lugar de eso, comenzaron a cambiar. Sus cuerpos se elongaron, desarrollaron branquias, sus extremidades se volvieron tentáculos. Se estaban transformando en extensiones de la criatura ancestral. Chen sabía que era el siguiente. Podía sentir la presencia en su mente, empujando, tratando de tomar control. Luchó contra ella con toda su voluntad, pero sabía que estaba perdiendo. En un acto de desesperación final, encendió las cargas explosivas que habían traído para limpiar escombros del sitio arqueológico. Si no podía detener el ritual, al menos podría intentar volver a sellar la criatura. La explosión fue masiva, pero en lugar de dañar a la criatura, simplemente la enfureció. Chen sintió su ira como una ola de fuego helado que quemaba su mente. Mortal insignificante, has interrumpido mi renacimiento. Por esto, sufrirás por eones. Pero la explosión había dañado la estructura.
y Chen vio que la criatura estaba siendo succionada, de vuelta hacia el océano. No estaba siendo destruida, solo forzada a regresar a su prisión submarina. Mientras la criatura se hundía, sus últimas palabras resonaron en la mente de Chen. Esto no ha terminado. He tocado este mundo otra vez. He marcado a sus habitantes. Mi regreso es inevitable, y cuando vuelva, no habrá sello que me contenga. Chen despertó días después en un hospital de Miami. Le dijeron que había sido encontrado flotando en los restos de su barco, el único sobreviviente de lo que parecía haber sido una explosión accidental. Su tripulación nunca fue encontrada, y oficialmente se asumió que habían muerto en la explosión. Pero Chen sabía la verdad, y durante los siguientes años, comenzó a notar señales de que la criatura estaba cumpliendo su promesa. Reportes de extraños avistamientos marinos se incrementaron dramáticamente. Personas que vivían cerca del océano comenzaron a reportar sueños compartidos sobre ciudades submarinas y voces que los llamaban hacia el agua, y Chen mismo comenzó a cambiar. Desarrolló una necesidad compulsiva de estar cerca del océano, y a veces se encontraba a sí mismo hablando en ese idioma ancestral sin darse cuenta. La estructura fue clasificada como perdida en el accidente, pero Chen sabe que sigue allí abajo, esperando, y sabe que algún día, alguien más la encontrará y completará lo que él intentó detener. Porque los rituales antiguos nunca realmente terminan, solo esperan el momento correcto para continuar. Séptima historia. El encuentro final. Esta última historia es la más reciente y la más personal para mí, como el documentalista, porque involucra directamente a alguien que conozco. En 2019, mi amigo y colega, el capitán experimentado Eduardo Mendoza, vivió una experiencia que no solo cambió su vida, sino que me hizo comprender que todas las historias anteriores están conectadas de manera más profunda de lo que jamás imaginé. Eduardo era capitán del carguero Esperanza del Horizonte, y había navegado por todos los océanos del mundo durante más de 20 años. Era escéptico respecto a historias sobrenaturales, un hombre práctico que creía solo en lo que podía ver y tocar. Todo cambió durante una ruta rutinaria entre Los Ángeles y Yokohama. 3 días después de partir de la costa de California, el barco comenzó a experimentar fallas en los instrumentos de navegación. El GPS mostraba coordenadas imposibles. El sonar detectaba fondos marinos a profundidades que no deberían existir en esa zona, y las radios solo captaban estática. Pero lo más inquietante era que, a pesar de navegar constantemente hacia el oeste, el sol no se movía en el cielo, permanecía fijo en el horizonte, como si el tiempo se hubiera detenido. Al 5.º día, avistaron otro barco en la distancia. Eduardo ordenó acercarse para pedir asistencia, pero cuando llegaron lo suficientemente cerca para leer el nombre, se quedó helado. Era el Esperanza del Norte, el mismo barco de la primera historia que les conté, el que había encontrado el galeón español Fantasma en 1987, pero aquí estaba, navegando en 2019, con la misma tripulación que debería haber envejecido 32 años. El capitán Miguel Herrera se veía exactamente igual que en 1987, y cuando Eduardo se comunicó con él por radio, Herrera insistía en que acababa de encontrar el galeón Fantasma el día anterior. Eduardo, me dijo más tarde, fue como si el tiempo se hubiera vuelto líquido. Pasado, presente y futuro existían simultáneamente. Decidieron navegar juntos, 2 barcos perdidos en un océano que había dejado de obedecer las leyes de la realidad. Durante los siguientes días, encontraron otros barcos. El pesquero Marisol, de la segunda historia, navegando eternamente en busca de la isla que cambiaba de lugar. El yate Sirena Azul de la quinta historia, con su tripulación aún buscando rastros de la mujer que no era humana. Todos estaban atrapados en lo que Eduardo describía como el océano eterno, un lugar donde todas las experiencias marinas más inexplicables convergían en un solo punto de realidad distorsionada. Pero lo más aterrador vino cuando avistaron una estructura masiva en el horizonte. Era una ciudad entera emergiendo del océano, con arquitectura que desafiaba la geometría conocida, torres que se curvaban hacia adentro sobre sí mismas,
edificios que parecían estar construidos con agua solidificada, y en el centro, una estructura circular negra que Eduardo reconoció inmediatamente de la sexta historia. Era el altar que había liberado a la criatura ancestral, pero ahora estaba incorporado a esta ciudad imposible, pulsando con una luz verde, que se podía ver desde kilómetros de distancia. Mientras se acercaban, Eduardo vio que la ciudad estaba habitada. Figuras humanoides se movían por sus calles, pero cuando enfocó los binoculares, se dio cuenta de que eran las tripulaciones de todos los barcos perdidos a lo largo de la historia, marineros de galeones españoles, trabajando junto a tripulantes de barcos de vapor del siglo XIX, pescadores modernos colaborando con bucaneros de hace 300 años. Todos habían sido transformados, sus cuerpos seguían siendo reconociblemente humanos, pero tenían modificaciones acuáticas, branquias, extremidades palmeadas, ojos que brillaban con la misma luz fosforescente de la ciudad, y todos parecían contentos, trabajaban con propósito, como si finalmente hubieran encontrado su lugar en el universo. Una voz familiar resonó en las radios de todos los barcos simultáneamente. Era la criatura de la sexta historia, pero ahora su presencia mental parecía menos malévola, más paternal. Bienvenidos, hijos perdidos del mar. Han navegado tanto tiempo sin propósito, sin entender su verdadero destino, pero ahora están en casa, aquí, en la ciudad que he construido, con los restos de todos los mundos marinos que han existido. Diferidos es en días unados estentos estentados es, eri estere llenados esterido alzandeles hunde, proceridos estere llenado. Eduardo entendió entonces que todas las historias extrañas del mar, todos los encuentros sobrenaturales, todos los misterios oceánicos, no eran eventos aleatorios, eran llamadas, invitaciones, pruebas. Cada vez que un marinero experimenta algo que no puede explicar, continuó la voz, está siendo evaluado. ¿Es digno de unirse a nosotros? ¿Puede abandonar las limitaciones de su mundo terrestre y abrazar la infinidad del océano? Los barcos fantasma, las islas cambiantes, las criaturas imposibles, los rituales antiguos, todos eran parte de un proceso de selección cósmico. La criatura ancestral no era malévola, era un jardinero, cultivando cuidadosamente una nueva forma de vida que podría existir tanto en el agua como en el espacio, tanto en el tiempo como fuera de él. Pero no todos son elegidos, admitió la voz. Algunos deben regresar para contar las historias, para preparar a otros para su eventual llamada. Tú, Eduardo Mendoza, has sido seleccionado para ser un mensajero. Eduardo sintió una presión en su mente, como si algo estuviera insertando información directamente en su cerebro. Vio la verdad completa. La Tierra era solo uno de miles de planetas oceánicos en la galaxia. La criatura ancestral era parte de una red de entidades que habían estado guiando silenciosamente la evolución de la vida acuática durante millones de años. La humanidad estaba llegando a un punto de transición. Podían seguir siendo una especie terrestre limitada, o podían evolucionar hacia algo más grande, algo capaz de navegar no solo los océanos de la Tierra, sino los océanos cósmicos entre las estrellas. Regresa, ordenó la voz. Cuenta lo que has visto. Prepáralos, porque pronto, muy pronto, será tiempo de que toda la humanidad tome esa decisión. Eduardo se encontró de vuelta en aguas normales, bajo un cielo familiar. Su barco estaba funcionando perfectamente, y según los registros oficiales, había llegado a Yokohama exactamente a tiempo, como si nunca hubiera habido ningún problema, pero sabía que había estado fuera durante semanas, viviendo en el océano eterno. Durante los meses siguientes, Eduardo comenzó a notar cambios. Podía predecir el clima con precisión absoluta. Entendía instintivamente los patrones de corrientes oceánicas, y a veces escuchaba voces en idiomas que no conocía pero que de alguna manera entendía perfectamente. Y comenzó a recibir visitas. Otros marineros que habían tenido experiencias similares empezaron a buscarlo. Todos reportaban sueños sobre la ciudad submarina. Todos sentían la misma llamada hacia las profundidades. Eduardo se dio cuenta de que estaba construyendo una red,
preparando a la humanidad para algo que estaba llegando. Cada persona que escuchaba su historia y la creía verdaderamente, se volvía parte de esa red. Me contó todo esto hace 6 meses. 3 semanas después, desapareció durante una tormenta cerca de las Azores. Su barco fue encontrado intacto, navegando solo, con todas las luces encendidas y los motores funcionando. En el puente había una nota escrita con su letra: «Es hora. La ciudad me llama. Continuaré el trabajo desde el otro lado. Preparen a los demás. El océano está despertando, y cuando lo haga completamente, aquellos que estén listos serán salvados». Gasuralida, y aquí estamos, al final de nuestro viaje por las profundidades más oscuras y misteriosas de nuestros océanos. 7 historias que nos han llevado desde encuentros con fantasmas del pasado hasta revelaciones sobre el futuro de nuestra propia especie. ¿Qué hemos aprendido? Que el océano no es simplemente un cuerpo de agua, es una entidad viva, consciente, que ha estado observando y moldeando silenciosamente el destino de la humanidad durante milenios. Cada ola que rompe contra la costa es como un latido del corazón de algo más grande de lo que podemos comprender. Cada corriente marina es como un pensamiento en una mente cósmica, que abarca no solo nuestro planeta, sino toda la galaxia. Las historias que has escuchado hoy no son solo entretenimiento, son advertencias, son invitaciones, son preparación para algo que está llegando, lo queramos o no, porque si hay algo que todas estas experiencias tienen en común, es que el océano está despertando. Después de eones de paciencia, está listo para reclamar su lugar como la fuerza dominante en este planeta. Y aquí está tu llamada a la acción, estimado oyente. No puedes simplemente escuchar estas historias y seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado. Porque si las has escuchado hasta el final, si has sentido ese escalofrío de reconocimiento, si algo profundo en tu interior ha respondido a estas palabras, entonces ya eres parte de la red. Presta atención a tus sueños en las próximas noches. Nota si comienzas a sentirte atraído hacia el agua de maneras que no puedes explicar. Observa si desarrollas una comprensión intuitiva de patrones climáticos o movimientos de marea. Y sobre todo, comparte estas historias, no porque sean entretenidas, sino porque son necesarias. Cada persona que escuche y crea, se convierte en un eslabón más en la cadena que nos conecta con lo que está viniendo. Porque según Eduardo, según todos los testigos de estas experiencias, el momento de la transición se está acercando rápidamente. Los océanos de la Tierra pronto se conectarán con los océanos cósmicos, y aquellos que estén preparados serán llevados a un nivel de existencia que trasciende todo lo que conocemos. Pero aquellos que no estén preparados, aquellos que se aferren demasiado fuerte a sus limitaciones terrestres, bueno, el mar siempre ha sido implacable con aquellos que no respetan su poder. Entonces te hago una pregunta final. Cuando escuches la llamada del océano, y la escucharás, porque ahora que conoces estas historias, no puedes volver a no conocerlas. ¿Estarás listo para responder? ¿O serás como tantos otros a lo largo de la historia, que escucharon la verdad pero eligieron ignorarla hasta que fue demasiado tarde? El océano está esperando tu respuesta. Y créeme, está escuchando cada palabra que piensas sobre esto, cada decisión que tomas después de escuchar estas historias. Porque una vez que el mar conoce tu nombre, nunca te olvida, y pronto, muy pronto, vendrá a cobrarte la deuda que toda la humanidad ha acumulado durante siglos, de ignorar su verdadera naturaleza. Yo soy el guardián de secretos, y he cumplido mi parte. He plantado las semillas que necesitaban ser plantadas. He encendido las luces de advertencia que necesitaban ser encendidas. Ahora depende de ti decidir qué hacer con este conocimiento. El océano está esperando, y recuerda, después de todo lo que has escuchado hoy, ya nunca volverás a mirar el mar de la misma manera, porque sabes que él también te está mirando a ti. No olvides suscribirte a este canal para saber más, conocer más historias increíbles y misteriosas. Nos vemos pronto. Adiós, guardián.